Mi nombre es Thomas Mbeki. Tengo 52 años. Soy pastor misionero de Nairobi, Kenia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario que cada palabra es real. Era 2018, en Durban, Sudáfrica. Un juez poderoso había ordenado la demolición inmediata de una iglesia, donde 200 hermanos oraban sin cesar. Pero lo que pasó después cambió toda una ciudad. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Durban el 14 de marzo de 2018. El aeropuerto King Shaka olía a sal del Océano Índico mezclado con el aroma dulce de las jacarandas en flor. La temperatura era de 28 grados centígrados, y el aire húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa. Recuerdo el sonido de las gaviotas sobre las terminales, ese chillido agudo que te hace saber que estás cerca del mar. El pastor Sifo Nkosi me esperaba en la sala de llegadas con un cartel que decía mi nombre en letras rojas. Tenía 45 años, complexión robusta, manos callosas de carpintero, y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Algo lo preocupaba profundamente. El viaje desde el aeropuerto hasta el township de Umlazi tomó 47 minutos. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes ofreciendo mangos y plátanos maduros. El olor a carne asada de los puestos de braai se mezclaba con el humo de los neumáticos quemados en alguna protesta lejana. Sifo conducía su Toyota Corolla blanco del año 2005 con nerviosismo evidente. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Yo venía para dirigir una conferencia de avivamiento de 5 días en la iglesia Fuego Pentecostal, pero lo que no sabíamos era que solo tendríamos 3 días antes de que todo se desmoronara. La iglesia Fuego Pentecostal estaba ubicada en la calle Mangosuthu, número 127, en pleno corazón de Umlazi. Era un edificio de bloques de cemento pintado de blanco, con un techo de zinc que brillaba bajo el sol africano. Adentro, el piso era de cemento pulido, fresco bajo los pies descalzos de muchos adoradores. Las paredes estaban decoradas con versículos bíblicos pintados a mano en zulú e inglés. Había 80 sillas de plástico blanco dispuestas en filas irregulares. El olor característico era una mezcla de aceite de unción, sudor de adoración intensa, y el polvo rojo que entraba por las ventanas abiertas desde los caminos sin pavimentar. Cuando llegué ese jueves por la tarde, 35 hermanos estaban en oración intercesora. Sus voces creaban un murmullo constante, como el rumor de un río que nunca deja de fluir. Sifo me llevó directamente a su oficina. Un cuarto pequeño detrás del púlpito, con un escritorio de madera desgastada y una silla que crujía con cada movimiento. Me sirvió té rooibos en una taza desportillada. Entonces me contó la verdad. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero ese hombre temblaba mientras hablaba. Un juez llamado Hendrik van der Merwe había emitido una orden de cierre y demolición de la iglesia. La orden estaba fechada para ejecutarse el lunes 19 de marzo a las 3:00 de la madrugada. Faltaban exactamente 4 días. Hendrik van der Merwe tenía 58 años, cabello gris cortado al estilo militar, ojos azul hielo que parecían congelarte cuando te miraban, y una reputación que hacía temblar a toda la comunidad cristiana de Durban. Medía 1.85 metros, usaba trajes italianos color gris oscuro, y manejaba un Mercedes-Benz negro del año. Era descendiente de afrikaners, con un apellido que llevaba peso histórico en Sudáfrica. Había sido juez de la Corte Superior de KwaZulu-Natal durante 12 años. Pero lo que nadie decía en voz alta, pero todos sabían, era su odio visceral hacia las iglesias evangélicas que él llamaba sectas ruidosas. En los últimos 2 años, Van der Merwe
Había cerrado y demolido 7 iglesias evangélicas en la provincia. La primera fue en Pietermaritzburg, la iglesia Maná del Cielo, demolida en junio de 2016. Luego vino la iglesia Roca Eterna en Phoenix en septiembre del mismo año. En 2017 demolió 5 más, todas en townships empobrecidos, donde las congregaciones no tenían recursos para contratar abogados poderosos. Usaba siempre la misma táctica. Encontraba una violación menor del código de construcción, exageraba quejas de ruido de supuestos vecinos y emitía órdenes de demolición inmediata sin derecho a apelación. Nadie podía detenerlo. Los pastores que intentaron resistir terminaron con cargos criminales fabricados. 2 de ellos estaban cumpliendo sentencias de prisión en ese momento. Sifo me mostró los documentos. La orden judicial tenía 11 páginas de jerga legal, pero el resumen era simple. La iglesia supuestamente violaba códigos de ruido. No tenía permisos de reunión masiva actualizados y había recibido 23 quejas de vecinos. Hermanos, esas 23 quejas eran falsas. Sifo había hablado personalmente con cada vecino en un radio de 3 cuadras. Ninguno había presentado queja alguna. De hecho, 19 de ellos asistían a la iglesia regularmente. Pero Van der Merwe había sobornado a funcionarios municipales para fabricar documentación falsa. Tenía un sistema perfecto. Y en 4 días, 40 hombres de la compañía de demoliciones Rhino Construction llegarían con 3 bulldozers Caterpillar D6 y 15 oficiales de policía antidisturbios para asegurar que nadie interfiriera. Esa noche reunimos a los líderes de la iglesia. Eran 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres. Entre ellos estaba Nomsa Dlamini, 38 años, líder de alabanza con una voz que podía hacer temblar las paredes. También estaba Thabo Sele, 67 años, el anciano más respetado, que había sobrevivido al apartheid y conocía el costo real de la resistencia pacífica. Y estaba Sanele Mthembu, 29 años, maestra de escuela primaria, que dirigía el ministerio de niños con 85 pequeños cada domingo. Cada uno de ellos tenía miedo en los ojos, pero también una determinación que yo había visto pocas veces en mi vida. Pero lo que no sabíamos era que entre nosotros había alguien que ya había vendido información a Van der Merwe. Mpho Radebe, 41 años, tesorero de la iglesia durante 3 años, había aceptado 15,000 rand sudafricanos, equivalentes a unos $1,200 americanos, para informar cada movimiento que hiciéramos. No lo descubriríamos hasta 36 horas antes de la demolición programada. Decidimos hacer 3 cosas. Primero, contactar a un abogado cristiano en Johannesburgo, que había enfrentado casos similares. Segundo, organizar una vigilia de oración y ayuno de 72 horas continuas, comenzando ese viernes a las 6:00 de la tarde. Y tercero, alertar a otras iglesias de la red pentecostal regional para que vinieran a apoyarnos físicamente si era necesario. Sifo hizo 47 llamadas telefónicas esa noche. Su voz estaba ronca cuando terminó a las 2:30 de la madrugada. El viernes 16 de marzo a las 6:00 de la tarde exacta comenzamos la vigilia. Hermanos, cuando les digo que 200 personas llegaron para orar sin cesar durante 3 días, no exagero ni un solo número. Había abuelas de 80 años con rodillas artríticas que se arrodillaron en ese piso de cemento frío y no se levantaron durante horas. Había jóvenes de 17 y 18 años que dejaron sus celulares en casa y se consagraron completamente. Había madres con bebés amarrados a sus espaldas en telas coloridas que oraban mientras amamantaban. El edificio vibraba con el sonido de la intercesión. No era un murmullo suave, era un clamor desesperado que salía de lo más profundo del alma. El abogado de Johannesburgo, Pieter Botha, 52 años, especialista en derechos religiosos, llegó el sábado por la mañana. Revisó todos los documentos durante 4 horas en la oficina de Sifo. Cuando terminó, su rostro estaba pálido.
Me miró directamente y dijo, «Legalmente no hay nada que podamos hacer. Van der Merwe ha cubierto cada ángulo. La orden es técnicamente válida, aunque moralmente corrupta. Necesitarían un milagro». Esa palabra, milagro, resonó en la habitación como una campana. Peter se fue esa misma tarde, pero antes de irse, se arrodilló con nosotros y oró durante 20 minutos. Lágrimas corrían por su rostro cuando dijo amén. Esa noche, algo comenzó a suceder. Zanele Mtembu, la maestra de escuela, tuvo una visión mientras oraba. Ella estaba de rodillas cerca del púlpito, sus manos levantadas, cuando de repente cayó al suelo como si una fuerza invisible la hubiera empujado. No estaba inconsciente. Sus ojos estaban abiertos, pero miraban algo que nadie más podía ver. Comenzó a hablar con una voz que no era completamente suya. Veo luces. 8 luces doradas rodeando este lugar. Veo hombres vestidos de blanco con espadas de fuego. Veo al enemigo caer de rodillas. Veo al juez llorando. Veo reconstrucción donde hubo destrucción. La visión duró 7 minutos. Cuando Zanele volvió en sí, no recordaba exactamente lo que había dicho, pero todos los que estaban presentes lo habían escuchado claramente. 2 horas después, Thabo Sele, el anciano de 67 años, experimentó algo similar. Él estaba en la parte trasera del edificio, orando en voz baja, cuando comenzó a temblar. No era temblor de miedo, era algo más. Su cuerpo se sacudía como si corrientes eléctricas lo atravesaran. Cuando pudo hablar, dijo, «El Señor me mostró que a las 2:47 de la madrugada del lunes, su gloria descenderá sobre esta casa. Nadie debe tener miedo, nadie debe correr. Deben seguir adorando sin importar lo que vean afuera. La batalla no es nuestra, es del Señor. Hermanos, prepárense para lo que viene, porque cuando 2 personas que no habían hablado entre sí tienen visiones casi idénticas con detalles específicos, algo está por manifestarse. El domingo fue tenso. La iglesia estaba llena para el servicio de la mañana. 280 personas se apretujaban en un espacio diseñado para 150. Muchos estaban de pie contra las paredes. El calor era sofocante, pero nadie se quejaba. Prediqué sobre Daniel en el foso de los leones. Mi voz temblaba en ciertos momentos porque yo mismo estaba procesando el miedo. Después del servicio, más de 100 personas decidieron quedarse para continuar la vigilia en lugar de regresar a sus casas. Trajeron mantas, termos de té y pan para compartir. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. A las 4:00 de la tarde del domingo, Mfo Radebe, el tesorero, se levantó de repente durante la oración colectiva. Su rostro estaba distorsionado por algo que yo solo puedo describir como agonía espiritual. Comenzó a gritar, «No puedo más, perdónenme, perdónenme». Se tiró al suelo y comenzó a confesar entre sollozos incontrolables. Había estado recibiendo dinero de Van der Merwe durante 2 meses. Había entregado información sobre los horarios de reunión, números de asistencia, nombres de líderes, todo. El juez sabía exactamente cuándo atacar para causar el máximo daño mediático. Un lunes en la madrugada, cuando cientos de cristianos estuvieran dentro rezando, proporcionando imágenes perfectas para los medios de comunicación de fanáticos religiosos, siendo removidos por la fuerza. La confesión de Mfo podría haber dividido a la congregación. Algunos gritaron traidor. Una mujer se lanzó hacia él con intención de golpearlo. Pero Sifo, con una autoridad que solo viene del Espíritu Santo, se interpuso. «Deténganse», gritó. Su voz resonó por todo el edificio. «Si no perdonamos a este hermano ahora mismo, ¿cómo esperamos que Dios pelee nuestra batalla mañana? Hermanos, lo que voy a decir puede sonar imposible, pero en los siguientes 15 minutos, uno por uno,
Cada persona en esa iglesia se acercó a MFO y lo abrazó. Sanele, la maestra, fue la primera. Luego Nomsa, la líder de alabanza. Luego Tabo. Luego todos los demás. Empo lloraba tan fuerte que su cuerpo entero se convulsionaba. Y en ese momento, sentí que algo en el mundo espiritual se había destrabado. Faltaban 11 horas para la demolición programada. A las 8:00 de la noche del domingo, Sifo recibió una llamada telefónica de un contacto anónimo dentro de la policía. Le informó que Van der Merwe vendría personalmente a supervisar la demolición. Eso era inusual. Normalmente los jueces no aparecían en las ejecuciones de sus propias órdenes, pero Van der Merwe quería asegurarse de que esta iglesia, la más resistente de todas las que había enfrentado, fuera completamente destruida. Había contratado a Rhino Construction, una compañía conocida por su eficiencia brutal. Sus 3 bulldozers Caterpillar de 6, cada uno pesando 18 toneladas, podían demoler el edificio completo en menos de 40 minutos. La noche era clara. No había nubes. Las estrellas brillaban sobre Durban con una intensidad que parecía sobrenatural. La temperatura había bajado a 19 grados centígrados. Una brisa ligera del océano traía ese olor salado mezclado ahora con el aroma de las fogatas en los townships circundantes. Dentro de la iglesia, 200 personas estaban distribuidas por todo el espacio. Algunos oraban en voz alta, otros en silencio. Algunos estaban de rodillas, otros de pie con manos levantadas. Los niños, sorprendentemente, no lloraban. Había una paz extraña en sus rostros, como si ellos supieran algo que los adultos aún estaban aprendiendo a creer. A la medianoche exacta, Nomsa comenzó a cantar. No fue planificado. Simplemente abrió su boca y salió un canto en zulú que se traduciría como: «El Señor es mi guerrero. Él pelea por mí». Su voz era clara y poderosa. Uno por uno, todos se unieron. El canto creció hasta convertirse en un rugido corporativo de fe. Las paredes parecían vibrar. El techo de zinc resonaba con el sonido. Y hermanos, yo he estado en muchos servicios de adoración en mi vida, en 14 países diferentes, pero nunca había sentido una presencia como la que llenó ese lugar esa noche. A la 1:30 de la madrugada, escuchamos los primeros sonidos afuera. Motores diésel de camiones pesados, el crujir de llantas enormes sobre la grava, voces masculinas dando órdenes en afrikaans. Algunas personas dentro de la iglesia comenzaron a temblar. Una joven de 22 años llamada Lindiwe empezó a hiperventilarse. Pero Tabo, el anciano, caminó hasta el frente y habló con una calma sobrenatural. Recuerden la palabra que Dios nos dio. A las 2:47 su gloria descenderá. Faltan 1 hora y 17 minutos. No dejen de adorar. No dejen de creer. Esta noche verán la salvación del Señor. A las 2:00 de la madrugada, las luces de los bulldozers iluminaron las ventanas de la iglesia. Las sombras gigantes de las máquinas se proyectaban contra las paredes blancas como monstruos mecánicos. Podíamos escuchar el sonido metálico de los motores en espera, ese ronroneo grave que hace vibrar el suelo. Luego escuchamos la voz amplificada de un megáfono. Era un oficial de policía. Tienen 30 minutos para evacuar el edificio. Esta es una orden judicial legítima. Cualquier persona que permanezca dentro será arrestada por desacato y resistencia a la autoridad. Tienen 30 minutos. El conteo comienza ahora. Nadie se movió. La adoración continuó. Ahora cantaban Waymaker, una canción que había cruzado fronteras en toda África. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios así eres tú. Las voces se elevaban con una fe que desafiaba toda lógica humana. Yo estaba junto a Sifo en el púlpito. Miré mi reloj. 2:15 a.m. Faltaban 32 minutos para que los bulldozers comenzaran a moverse.
Faltaban 32 minutos para que 200 personas fueran arrestadas. Faltaban 32 minutos para que el testimonio de fuego pentecostal fuera aplastado literalmente bajo toneladas de acero. A las 2:30 de la madrugada, escuchamos una voz diferente afuera. Era culta, autoritaria, fría. Soy el juez Hendrik van der Merwe. Están desafiando una orden legítima de esta corte. Su edificio es ilegal, su reunión es ilegal. Tienen 15 minutos antes de que procedamos. Les recomiendo encarecidamente que salgan ahora. Algunos en la congregación comenzaron a llorar, pero no de miedo. Eran lágrimas de intercesión profunda, lágrimas que salen cuando el espíritu gime con gemidos indecibles. A las 2:40 de la madrugada, 7 minutos antes de la hora profetizada, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. No puedo describirlo completamente con palabras humanas, pero el aire dentro de la iglesia se volvió más denso, como si cada molécula estuviera cargada con electricidad. Algunos dijeron que podían saborear algo dulce en sus bocas, como miel. Otros dijeron que sentían un calor que no venía de fuente física. Los niños, especialmente los menores de 5 años, comenzaron a señalar hacia el techo y las paredes. Una niña de 4 años llamada Precious le preguntó a su madre, «Mami, ¿quiénes son esos hombres grandes brillantes?» Su madre no veía nada, pero la niña seguía señalando. A las 2:45 de la madrugada, 2 minutos antes de la hora exacta, los bulldozers comenzaron a moverse. El sonido era ensordecedor. El primero se posicionó frente a la pared oeste del edificio, el segundo frente a la pared este, el tercero frente a la entrada principal. Los motores rugieron cuando los operadores aumentaron las revoluciones. Las palas delanteras se levantaron, listas para embestir. Los 15 oficiales de policía formaron un perímetro con escudos antidisturbios y bastones. Van der Merwe estaba de pie junto a su Mercedes negro, con los brazos cruzados, observando con satisfacción fría. En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Eran las 2:47 de la madrugada, la hora exacta profetizada. Desde el cielo, sin fuente visible, una luz dorada comenzó a descender sobre el edificio de la iglesia. No era luz de luna, no era luz de reflectores. Era una luz que parecía tener peso, sustancia, presencia. Era como si el oro líquido estuviera siendo derramado desde las alturas. La luz tocó el techo de zinc primero, y el metal comenzó a brillar con un resplandor que no era reflejo, sino emanación propia. Dentro de la iglesia, la adoración se intensificó, pero no porque alguien dirigiera, sino porque la presencia de Dios era tan tangible que era imposible no responder. Personas que habían estado sentadas se pusieron de pie involuntariamente. Manos se levantaron sin comando consciente. Y entonces, hermanos, entonces las vimos. 8 figuras aparecieron alrededor del edificio. Medían aproximadamente 2.5 metros de altura cada una. Estaban vestidas con túnicas que brillaban con luz blanca tan intensa que lastimaba los ojos mirarlas directamente. En sus manos portaban lo que solo puedo describir como espadas de fuego. No fuego natural, sino fuego que pulsaba con vida propia. Afuera, los operadores de los bulldozers vieron la luz primero. El operador del bulldozer frontal, un hombre llamado Johan Pretorius, 38 años, veterano de 15 años en demoliciones, gritó por el radio, «¿Qué es esa luz? ¿De dónde viene?» Redujo las revoluciones del motor instintivamente. Los otros 2 operadores hicieron lo mismo. Los oficiales de policía comenzaron a retroceder, sus escudos bajando lentamente mientras miraban hacia arriba con expresiones de confusión y miedo creciente. Van der Merwe, parado junto a su Mercedes, vio las figuras claramente. Sus ojos azul hielo se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus cuencas. Su boca se abrió pero no salió sonido. Su rostro,
Normalmente controlado y frío, se descompuso en una máscara de terror puro. Dio 2 pasos hacia atrás y chocó contra su auto. Sus piernas comenzaron a temblar visiblemente. Entonces las figuras angelicales se movieron, no caminaron. Se desplazaron con una velocidad imposible, posicionándose una frente a cada bulldozer, y las restantes formando un círculo protector alrededor del edificio. La más cercana a Van der Merwe, un ser de presencia imponente con ojos que parecían contener galaxias de fuego sagrado, lo miró directamente. Y hermanos, Van der Merwe cayó, no tropezó, no se desmayó, cayó de rodillas como si una fuerza invisible lo hubiera forzado hacia abajo. En ese momento exacto, los 3 bulldozers sufrieron fallas mecánicas simultáneas. Los motores diésel que habían estado rugiendo se apagaron con un sonido ahogado. Los operadores intentaron reencenderlos, girando las llaves una y otra vez. Nada. Johann Pretorius salió de su cabina. Revisó el sistema eléctrico. Revisó el combustible. Revisó todo lo que un mecánico experimentado revisaría. Todo estaba funcionando perfectamente en teoría. Pero las máquinas simplemente no respondían. Los oficiales de policía comenzaron a retroceder más. 3 de ellos soltaron sus escudos y corrieron hacia las patrullas. Otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse. El comandante de la unidad, capitán Dumisani Kumalo, 45 años, veterano de la policía de KwaZulu-Natal, habló por su radio con voz temblorosa. Central, necesitamos refuerzos. No sé cómo reportar esto. Hay algo aquí que no es normal. Pero antes de que Central pudiera responder, su radio emitió un chillido electrónico y se apagó. Todos los radios policiales se apagaron al mismo tiempo. Dentro de la iglesia, la adoración había trascendido a otro nivel. Ya no eran solo voces humanas cantando. Era como si el cielo mismo se hubiera unido al canto. Algunos describieron escuchar armónicos que no podían venir de gargantas humanas. Otros describieron sentir vibraciones en sus cuerpos que resonaban con frecuencias celestiales. Zanele, la maestra que había tenido la primera visión, estaba en el suelo, postrada, llorando incontrolablemente mientras susurraba, «Gracias, gracias, gracias», una y otra vez. Van der Merwe seguía de rodillas. Ahora estaba doblado hacia adelante con su frente tocando el polvo del camino. Sus manos, esas manos que habían firmado 7 órdenes de demolición anteriores, temblaban violentamente. Y entonces comenzó a hablar, pero no en su voz normal. Era un gemido, un lamento que salía de lo más profundo de su alma. Lo siento, Dios mío, lo siento. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el polvo, creando líneas oscuras en sus mejillas. La figura angelical más cercana a él no lo tocó, pero su presencia emanaba algo que solo puedo describir como amor mezclado con justicia santa. Van der Merwe comenzó a temblar más violentamente. Luego, para sorpresa de todos, comenzó a confesar en voz alta. Odiaba a estas personas, odiaba su fe, odiaba que tuvieran algo que yo no tenía. Mi abuela, mi Ouma, era cristiana. Me crió leyendo la Biblia. Pero cuando murió de cáncer después de años de oración, renuncié a todo. Decidí que Dios no existía o que no le importábamos. He pasado 12 años destruyendo lo que ella amaba. He destruido casas de Dios por venganza contra un Dios que pensé me había abandonado. Hermanos, prepárense para lo que viene, porque lo que sucedió después fue tan extraordinario que hasta el día de hoy me cuesta creer que fui testigo. Una de las figuras angelicales se acercó más a Van der Merwe. No habló con palabras audibles, pero de alguna manera todos los presentes dentro y fuera de la iglesia escucharon un mensaje en sus espíritus. Él te ha estado esperando. Regresa a casa. Y entonces Van der Merwe vio algo que nadie más podía ver.
Más tarde lo describiría como una visión de su abuela, Johanna van der Merwe, quien había fallecido 18 años atrás. La vio joven, radiante, sonriendo, con los brazos extendidos hacia él, y la escuchó decir: «Hendrik, mi niño, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde». El juez gritó. No fue un grito de miedo, sino de liberación, como si algo que había estado atado en su alma durante décadas se hubiera roto. Se levantó sobre sus rodillas, extendió sus manos hacia el cielo y gritó: «Jesucristo, perdóname, sálvame, te acepto, eres real, eres real». Su voz resonaba por todo el lugar. Los trabajadores de demolición, los oficiales de policía, todos lo escucharon claramente. En ese momento ocurrió algo que cambió todo. Los 15 oficiales de policía, uno por uno, comenzaron a arrodillarse. El primero fue el capitán Khumalo, luego los sargentos, luego los oficiales rasos. Algunos lloraban. Otros simplemente se rendían ante lo que estaban presenciando. De los 40 trabajadores de la compañía de demolición, 33 cayeron de rodillas. Johann Pretorius, el operador de bulldozer veterano, salió de su cabina, caminó hacia la iglesia, cayó de rodillas frente a la puerta y comenzó a orar el Padre Nuestro en afrikaans con voz quebrada. A las 3:15 de la madrugada, 28 minutos después de que la luz dorada descendiera, van der Merwe se puso de pie. Su rostro había cambiado completamente. Ya no había frialdad en sus ojos. Había quebrantamiento, humildad y algo que solo puedo describir como nueva vida. Caminó hacia la puerta de la iglesia. Uno de los ángeles, si es que podemos llamarlos así, se movió para permitirle el paso. Cuando van der Merwe empujó la puerta y entró, toda la congregación se quedó en silencio. El hombre que había ordenado la destrucción de este lugar estaba parado en el pasillo central, con su traje italiano cubierto de polvo, lágrimas corriendo por su rostro, temblando como una hoja. Sifo, el pastor, se acercó a él lentamente. Había tensión en el aire. Algunos congregantes murmuraban, pero Sifo extendió sus manos y dijo: «Hermano, eres bienvenido en la casa de Dios». Y entonces abrazó a van der Merwe. El juez colapsó en los brazos de Sifo y lloró como un niño. Lloró durante 17 minutos sin detenerse. Su cuerpo entero se sacudía con sollozos profundos que parecían venir de décadas de dolor, amargura y vacío reprimidos. Después, uno por uno, otros entraron. El capitán Khumalo, Johann Pretorius, oficiales de policía con sus uniformes, trabajadores con sus cascos y chalecos reflectivos. La iglesia, que tenía capacidad para 150 personas, ahora albergaba a más de 270. No había suficiente espacio para todos, pero nadie se quejó. Se apretujaban contra las paredes, se sentaban en el piso. Algunos permanecían de pie afuera mirando por las ventanas. Y hermanos, lo que pasó en las siguientes 3 horas fue la cosecha más extraordinaria que he presenciado en 27 años de ministerio. Van der Merwe fue el primero en hacer una confesión pública completa. Habló durante 22 minutos, con voz ronca y quebrada, contando cada iglesia que había destruido, cada pastor que había perseguido, cada mentira que había fabricado. Nombró a las 7 iglesias una por una: Maná del Cielo en Pietermaritzburg, Roca Eterna en Phoenix, Fuego del Espíritu en Pintown, Redención Viva en Verulam, Nueva Esperanza en Chatsworth, Vida Abundante en Inanda y Puerta del Cielo en Claremont. Confesó haber sobornado a 23 funcionarios municipales diferentes con un total de 340,000 rand, aproximadamente $27,000 americanos. Confesó haber amenazado a abogados que intentaron defender a las iglesias. Confesó todo. Cuando terminó, Sifo hizo algo que nadie esperaba. Le preguntó: «Hermano Hendrik,
¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Van der Merwe asintió, incapaz de hablar por el llanto. ¿Renuncias a todo lo que era tu vida anterior y te comprometes a seguir a Cristo cueste lo que cueste? Otro asentimiento. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizamos en nueva vida. Y hermanos, a las 4:30 de la madrugada, llenaron una tina plástica grande con agua de la cisterna de la iglesia, y Hendrik van der Merwe, juez de la Corte Superior de KwaZulu-Natal, fue bautizado en el mismo edificio que había ordenado destruir 3 horas antes. Pero la conversión de Van der Merwe fue solo el comienzo. El capitán Khumalo fue el siguiente. Confesó haber ejecutado órdenes injustas durante años, no solo contra iglesias, sino contra comunidades enteras durante operaciones policiales corruptas. Confesó haber aceptado sobornos para hacer la vista gorda ante crímenes de personas poderosas. A las 5:10 de la madrugada también fue bautizado. Luego vino Johan Pretorius, quien confesó alcoholismo secreto y violencia doméstica. Luego vinieron 12 oficiales de policía más, uno tras otro. Luego 28 trabajadores de demolición. Cada uno confesando pecados específicos, cada uno aceptando a Cristo, cada uno siendo bautizado en esa tina de agua que se vaciaba y rellenaba una y otra vez. A las 6:45 de la madrugada, cuando el sol comenzaba a salir sobre el Océano Índico a 15 kilómetros de distancia, 47 personas habían sido bautizadas. El agua de la tina estaba turbia del polvo de los caminos que había en la ropa y los zapatos de los recién convertidos. Pero nadie se preocupaba por eso. El gozo en ese lugar era indescribable. Personas que 3 horas antes eran enemigos, ahora se abrazaban como hermanos. Johan Pretorius estaba sentado en el suelo con su brazo alrededor de Tabosele, el anciano de 67 años, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Las figuras angelicales permanecieron visibles hasta las 7:00 de la madrugada exactamente. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, la luz dorada comenzó a ascender. Las 8 figuras se elevaron lentamente, sus formas brillantes haciéndose más tenues a medida que subían, hasta que finalmente desaparecieron en el cielo de la mañana, que ahora estaba pintado de naranja y rosa por el amanecer. Pero el impacto de su presencia permaneció. El aire todavía se sentía cargado, el suelo todavía parecía sagrado, y los corazones de 250 personas habían sido irreversiblemente transformados. A las 8:00 de la mañana del lunes 19 de marzo de 2018, la hora en que la demolición debería haber estado completa según el plan original, Van der Merwe hizo una llamada telefónica desde su celular. Llamó a su oficina legal y dictó una orden de revocación inmediata de la demolición de Fuego Pentecostal. Luego hizo 7 llamadas más, cada una revocando las demoliciones de las 7 iglesias anteriores y ordenando investigaciones sobre la corrupción que las había facilitado. Su asistente legal, Mariana du Plessis, 34 años, quien había trabajado con él durante 8 años, pensó que había sufrido un colapso nervioso. Le preguntó si estaba bien. Él respondió: «Mariana, por primera vez en 18 años, estoy más que bien. Estoy vivo». A las 10:00 de la mañana, la noticia comenzó a propagarse. Primero en el township de Umlazi, luego en toda Durban, luego en toda la provincia de KwaZulu-Natal. El juez Van der Merwe, el terror de las iglesias evangélicas, se había convertido. Los bulldozers que iban a demoler Fuego Pentecostal estaban estacionados frente a la iglesia como monumentos a un milagro. Los operadores habían dejado las llaves con Sifo y le habían dicho: «Pastor, no podemos destruir este lugar. Algo pasó aquí que nunca habíamos visto. Estas máquinas son tuyas y las necesitas para construir». El martes 20 de marzo, 2 periódicos locales enviaron reporteros. El Durban Daily Tribune publicó un artículo en la página 3 con el titular:
Juez revoca demolición tras evento inexplicable en iglesia local. El artículo tenía 850 palabras y citaba testimonios de 5 oficiales de policía diferentes. El Mercury, otro diario regional, publicó una historia similar. Ambos periódicos trataron de mantener un tono neutral periodístico, pero los reporteros admitieron en privado que las historias que escucharon de múltiples fuentes independientes eran consistentes y extraordinarias. Hermanos, antes de contarles lo que pasó en los meses siguientes, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió en los días siguientes. El miércoles 21 de marzo, Van der Merwe presentó su renuncia formal a la Corte Superior. En su carta de renuncia, que se filtró a la prensa una semana después, escribió: «No puedo continuar en una posición de autoridad judicial cuando he abusado sistemáticamente de esa autoridad, por venganza personal y corrupción. He visto la luz de Dios literalmente, y ahora debo caminar en esa luz sin importar el costo personal». La noticia sacudió el sistema judicial de toda Sudáfrica. Un juez de la Corte Superior renunciando voluntariamente y confesando corrupción era casi sin precedentes. Pero lo que Van der Merwe hizo después fue aún más extraordinario. El jueves 22 de marzo, 3 días después del milagro, apareció sin avisar en la iglesia Maná del Cielo, en Pietermaritzburg, la primera iglesia que había ordenado demoler en 2016. El pastor, Johannes Makise, 51 años, estaba en su pequeña oficina temporal, porque la iglesia original había sido reducida a escombros que todavía yacían en el terreno sin limpiar. Van der Merwe entró, se arrodilló frente al escritorio del pastor y dijo: «Pastor Johannes, destruí tu iglesia. Destruí el lugar donde su congregación adoraba. Vine a pedirle perdón y a ofrecerle reparación completa». Pastor Johannes, un hombre que había pasado 2 años ministrando en carpas y edificios prestados, comenzó a llorar. No de amargura, sino de asombro ante la gracia de Dios. Durante las siguientes 2 semanas, Van der Merwe visitó personalmente cada una de las 7 iglesias que había destruido. En cada lugar, se arrodilló ante los pastores y las congregaciones, confesó públicamente lo que había hecho, pidió perdón y ofreció reparación financiera completa. Pero lo más impactante fue lo que hizo el viernes 6 de abril de 2018. Convocó una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Durban. Asistieron 23 medios de comunicación diferentes, incluyendo SABC, E-News y corresponsales internacionales. Frente a las cámaras, con su voz firme pero humilde, Van der Merwe contó toda la historia. Describió las figuras angelicales, la luz dorada, su conversión, todo. Terminó diciendo: «Gasté años intentando destruir el reino de Dios. Ahora gastaré el resto de mi vida construyéndolo». La conferencia de prensa se volvió viral. Clips de video fueron compartidos 340,000 veces en plataformas sociales en una semana. Noticieros nacionales lo transmitieron. Periódicos internacionales recogieron la historia. Algunos medios seculares trataron de desacreditar el testimonio, sugiriendo alucinación colectiva o eventos naturales mal interpretados.
Pero había un problema. 47 personas habían tenido la misma experiencia simultáneamente, incluyendo oficiales de policía entrenados y trabajadores de construcción escépticos. Las explicaciones naturalistas no podían dar cuenta de las conversiones masivas, los bulldozers que fallaron simultáneamente sin causa mecánica identificable, o los cambios radicales de vida que siguieron. Van der Merwe cumplió su promesa de reparación. Vendió su casa de lujo en el área residencial de Umhlanga, una propiedad valuada en 4.2 millones de rand, aproximadamente $340,000. Vendió su Mercedes-Benz, liquidó sus inversiones. En total, reunió 6,8 millones de rand, unos $550,000 americanos. Contrató a una compañía de construcción cristiana dirigida por un hermano llamado Samuel Nguban, 48 años, y comenzó a reconstruir las 7 iglesias destruidas. No las reconstruyó como habían sido antes. Las construyó más grandes y mejores, con mejores materiales, mejor diseño, capacidad aumentada. La reconstrucción de Maná del Cielo en Pietermaritzburg comenzó el 15 de abril de 2018 y se completó el 22 de junio del mismo año. El nuevo edificio tenía capacidad para 350 personas, con techo de tejas rojas, paredes de ladrillo sólido, ventanas de vidrio emplomado con diseños de cruces y sistema de sonido profesional. El costo total fue de 980,000 rand. La dedicación del edificio fue el 1 de julio de 2018. Asistieron 620 personas. Van der Merwe estaba presente, sentado en la última fila, llorando durante todo el servicio. Una por una, las otras 6 iglesias fueron reconstruidas. Roca Eterna en Phoenix se completó en agosto. Fuego del Espíritu en Pinetown en septiembre. Para diciembre de 2018, las 7 iglesias tenían nuevos edificios, cada uno mejor que el original. El impacto fue masivo. Las congregaciones que habían estado desanimadas, dispersas, luchando en espacios temporales, ahora tenían casas de adoración hermosas y permanentes. Pero más que eso, tenían un testimonio vivo del poder de Dios para transformar al enemigo más feroz en el aliado más fiel. Mientras tanto, en Fuego Pentecostal, la iglesia que no fue destruida, el crecimiento fue explosivo. En marzo de 2018, tenían 200 miembros activos. Para junio del mismo año, tenían 480. Para septiembre, 780. Para diciembre, 1,240. El edificio original de 150 personas ya no era suficiente. CIFO tuvo que organizar 3 servicios cada domingo. 7:00 AM, 10:00 AM y 4:00 PM. Aún así las personas se apretujaban. Muchos se quedaban de pie afuera, escuchando por las ventanas abiertas. En enero de 2019, 10 meses después del milagro, la Congregación de Fuego Pentecostal compró un terreno más grande en la calle Griffiths Mishenge, a 2 kilómetros del edificio original. El terreno costó 2.1 millones de rand. La mitad del dinero vino de ofrendas de la congregación creciente. La otra mitad fue donada anónimamente. Más tarde supimos que el donante anónimo era Hendrik van der Merwe. La construcción de la nueva iglesia comenzó en marzo de 2019. El edificio nuevo tendría capacidad para 1,500 personas, con salones para niños, oficinas pastorales, cocina comunitaria y baños modernos. Se completó en noviembre de 2019. Pero hermanos, el milagro más grande no fue el crecimiento numérico, fue la transformación de vidas individuales. Déjenme contarles sobre algunas de ellas. Johan Pretorius, el operador de bulldozer que iba a demoler la iglesia, dejó su trabajo en Rhino Construction una semana después del milagro. Confesó a su esposa, Anneli, 36 años, que había sido alcohólico funcional durante 8 años y que la había golpeado en 3 ocasiones. Anneli lo había dejado 2 meses antes y estaba viviendo con su hermana.
Johan fue a buscarla, se arrodilló frente a ella y le pidió perdón con lágrimas genuinas. Anneli, escéptica al principio, aceptó ir a terapia matrimonial con él mediada por Sifo. En 6 meses, su matrimonio fue completamente restaurado. Johan encontró trabajo como instructor de maquinaria pesada, un trabajo que pagaba menos, pero que le permitía estar en casa cada noche. En 2020, Johan y Anneli tuvieron su tercer hijo, un varón al que nombraron Sifo, en honor al pastor. El capitán Dumisani Kumalo, el oficial de policía que comandó la operación esa noche, también experimentó transformación radical. Confesó públicamente en la iglesia haber aceptado sobornos que totalizaban 127,000 rand durante 5 años. Se reportó voluntariamente a asuntos internos de la policía. Fue suspendido sin goce de sueldo durante 6 meses mientras se investigaba. La investigación confirmó sus confesiones. Debería haber sido despedido y posiblemente encarcelado. Pero sus superiores, impresionados por su honestidad voluntaria sin precedentes, le ofrecieron una alternativa: aceptar una degradación a sargento, devolver todo el dinero robado en cuotas durante 3 años y trabajar en programas de reforma policial comunitaria. Kumalo aceptó. Para 2021, se había convertido en uno de los oficiales más respetados en programas de policía comunitaria en toda KwaZulu-Natal. Mfe Joradebe, el tesorero que había traicionado a la iglesia, experimentó quizás la restauración más hermosa. Después de su confesión dramática el domingo antes del milagro, Mfo cayó en depresión profunda. Sentía que su traición era imperdonable. Dejó de asistir a la iglesia durante 2 semanas. Sifo fue a buscarlo a su casa el 3 de abril de 2018. Encontró a Mfo en estado deplorable. No se había bañado en días. La casa estaba en desorden. Había perdido 5 kilogramos. Sifo se sentó con él durante 4 horas, simplemente escuchando, orando, recordándole el perdón que la congregación ya le había otorgado. En las semanas siguientes, Sifo visitó a Mfo 3 veces por semana. Otros miembros de la iglesia también comenzaron a visitarlo, a traerle comida, a orar con él. Lentamente, Mfo comenzó a sanar. Para junio de 2018, había vuelto a la iglesia. La congregación lo recibió con ovación de pie. En 2019, Mfo fue reinstalado como tesorero después de demostrar fidelidad absoluta durante 1 año. Hoy día, sigue sirviendo en esa posición, y es uno de los testimonios más poderosos de perdón radical que la iglesia tiene. Pero hay más. ¿Recuerdan a Zanele Mthembu, la maestra de escuela de 29 años que tuvo la primera visión profética? Después del milagro, Zanele comenzó a experimentar más visiones y palabras proféticas con asombrosa precisión. En mayo de 2018, tuvo una visión sobre una niña de 11 años en la congregación llamada Naledi, que estaba siendo abusada sexualmente por un tío. Zanele compartió la visión con Sifo con mucha cautela, temiendo estar equivocada y causar daño. Sifo y Zanele visitaron discretamente a los padres de Naledi. Cuando preguntaron gentilmente a Naledi en privado, la niña colapsó en llanto y confirmó todo. El tío fue reportado a las autoridades, arrestado y eventualmente condenado a 15 años de prisión. Naledi recibió consejería especializada y comenzó un proceso de sanidad. La visión de Zanele literalmente salvó a esa niña de años adicionales de abuso. Desde entonces, Zanele ha desarrollado un ministerio profético poderoso que opera con precisión, humildad y rendición de cuentas bajo la cobertura de Sifo. Y entonces está Hendrik van der Merwe. Su transformación fue la más dramática y pública. Después de reconstruir las 7 iglesias, van der Merwe se inscribió en un seminario teológico en Johannesburgo en enero de 2019. Tenía 59 años, edad en la que la mayoría piensa en retiro, pero él comenzó estudios teológicos de cero.
Asistió a clases 3 días por semana, mientras vivía en un apartamento modesto de un dormitorio, un contraste dramático con su villa anterior. Se graduó con un diploma en teología pastoral en diciembre de 2020. En enero de 2021, casi 3 años después del milagro, Van der Merwe fue ordenado como pastor. No buscó una iglesia establecida. En cambio, con la bendición de Sifo y la red de iglesias, plantó una nueva congregación en Claremont, un township de Durban conocido por altos niveles de crimen y pobreza. Llamó a la iglesia Gracia Restauradora. La primera reunión de Gracia Restauradora fue el 17 de enero de 2021. Van der Merwe esperaba quizás 20 personas. Aparecieron 180. Muchos venían por curiosidad, queriendo ver al famoso juez convertido. Pero lo que encontraron fue un hombre quebrantado, humilde, lleno de amor genuino por las personas que la sociedad había descartado. Van der Merwe predicó durante 35 minutos sobre el ladrón en la cruz que fue salvo en su último aliento. Su mensaje central fue: nunca es demasiado tarde para que Dios te transforme. Al final del servicio, 27 personas pasaron al frente para aceptar a Cristo. La iglesia creció rápidamente. Para junio de 2021, tenían 380 miembros regulares. Para diciembre, 620. Pero Van der Merwe no se detuvo ahí. Usando su conocimiento del sistema legal y sus conexiones, comenzó un ministerio de defensa legal gratuita para iglesias perseguidas en toda Sudáfrica. Reclutó a 6 abogados cristianos que donaban horas pro bono. Desde 2021 hasta hoy, este equipo ha defendido exitosamente a 19 iglesias diferentes que enfrentaban cierres injustos, multas excesivas o persecución legal. Van der Merwe se convirtió en el defensor más feroz de la libertad religiosa en KwaZulu-Natal, usando las mismas habilidades que una vez usó para destruir iglesias ahora para protegerlas. En 2022, Van der Merwe escribió un libro autobiográfico titulado Del banquillo de juez a los pies de Cristo. El libro detalla su vida completa, su infancia con su abuela cristiana, la muerte de ella y su subsecuente enojo contra Dios, sus años destruyendo iglesias, la noche del milagro descrita en detalle extremo, y su transformación posterior. El libro se publicó en afrikáans e inglés. Vendió 47,000 copias en Sudáfrica en el primer año. Las ganancias fueron donadas completamente para plantar nuevas iglesias en townships. El libro llegó a ser usado en varios seminarios y escuelas bíblicas, como ejemplo de testimonio de conversión radical. Para 2023, 5 años después del milagro, la red de iglesias que había crecido del evento original incluía 23 congregaciones en toda la provincia de KwaZulu-Natal. Fuego Pentecostal, la iglesia que no fue destruida, tenía ahora 1,870 miembros activos. Las 7 iglesias reconstruidas tenían un total combinado de 4,200 miembros. Las 15 iglesias nuevas plantadas directamente como resultado del testimonio del milagro tenían otros 3,100 miembros. En total, más de 9,000 personas estaban adorando en iglesias que existían directa o indirectamente por el milagro de marzo de 2018. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto.
Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes. En 2024, 6 años después del milagro, algo extraordinario sucedió que conectó todo de manera profunda. ¿Recuerdan a Precious, la niña de 4 años que preguntó a su madre sobre los hombres grandes brillantes durante el milagro? Para 2024, Precious tenía 10 años. Había crecido escuchando la historia del milagro toda su vida, pero personalmente no recordaba mucho porque era muy pequeña. En marzo de 2024, exactamente 6 años después del evento, Precious le dijo a su madre, Ntombi, 36 años, que había tenido un sueño. En el sueño, uno de los ángeles que había visto 6 años atrás le había hablado. El ángel le dijo que ella sería usada por Dios para llevar el evangelio a niños en lugares peligrosos. Ntombi, conmovida pero cautelosa, compartió el sueño con Sifo. Sifo oró sobre el asunto durante 2 semanas. Luego sintió la confirmación del Espíritu Santo de que esto era genuino. Habló con Precious directamente, haciéndole preguntas cuidadosas para discernir si esto era imaginación infantil o algo más. La claridad y consistencia de Precious lo convencieron. Con la supervisión cuidadosa de Sifo y sus padres, Precious comenzó un ministerio de oración por niños. Cada sábado, 15 a 20 niños de la iglesia se reunían en una sala especial. Precious, con solo 10 años pero con una madurez espiritual asombrosa, guiaba sesiones de oración por niños en peligro alrededor del mundo. Niños en zonas de guerra, niños huérfanos, niños siendo traficados, niños en pobreza extrema. El grupo se llamó Guerreros Pequeños. Para finales de 2024, Guerreros Pequeños tenía 67 niños participando regularmente, pero el milagro más grande aún estaba por venir. En octubre de 2024, un misionero visitante de Mozambique llamado Carlos Ferreira, 44 años, vino a predicar en Fuego Pentecostal. Carlos había trabajado en el norte de Mozambique durante 12 años, en áreas controladas por insurgentes islámicos donde los cristianos enfrentaban persecución brutal. Durante su visita, Carlos escuchó toda la historia del milagro de marzo de 2018. Quedó profundamente impactado. Antes de regresar a Mozambique, pidió reunirse con Van der Merwe. Los 2 hombres hablaron durante 4 horas. Carlos le dijo a Van der Merwe, «Hermano, necesitamos su testimonio en Mozambique. Hay cristianos que están a punto de renunciar a su fe por miedo. Necesitan saber que Dios todavía hace milagros, que todavía envía ángeles, que todavía transforma enemigos en aliados». En noviembre de 2024, Van der Merwe, ahora de 64 años, viajó a Pemba, Mozambique, con Carlos. Durante 2 semanas, Van der Merwe visitó 8 iglesias clandestinas en áreas rurales peligrosas. Compartió su testimonio en portugués traducido, con Carlos sirviendo de intérprete. El impacto fue inmediato. Cristianos que habían estado escondiendo su fe comenzaron a reunirse abiertamente. Nuevos creyentes surgieron. En una aldea llamada Macomia, después de escuchar el testimonio de Van der Merwe, 32 personas aceptaron a Cristo, incluyendo 2 antiguos combatientes insurgentes que habían atacado iglesias anteriormente. La historia de Durban resonaba con ellos porque veían sus propias situaciones reflejadas: persecución, peligro, desesperanza transformada en victoria divina. Van der Merwe regresó a Sudáfrica en diciembre de 2024, pero el fuego del evangelismo transcultural había sido encendido en él. En enero de 2025, comenzó a planificar viajes misioneros a otros países africanos que enfrentan persecución religiosa. Nigeria, donde cristianos son atacados regularmente. Sudán, donde la iglesia opera bajo restricciones severas. Etiopía, donde hay conflicto étnico y religioso. Para marzo de 2025, justo cuando se cumplían 7 años del milagro original,
Van der Merwe había compartido su testimonio en 4 países diferentes, en 23 iglesias, con más de 5.000 personas escuchando directamente y un estimado de 20.000 más a través de grabaciones y transmisiones. Sifo Nkosi, el pastor de Fuego Pentecostal, también experimentó transformación continua. El hombre que había estado temblando de miedo en marzo de 2018 se había convertido en un líder regional respetado. En 2023, fue elegido presidente de la Asociación Pentecostal de KwaZulu-Natal, una red de 187 iglesias. Bajo su liderazgo, la asociación lanzó 5 iniciativas nuevas: un programa de rehabilitación de drogas, un refugio para mujeres abusadas, una escuela bíblica para líderes emergentes, un fondo de ayuda para pastores en crisis y un ministerio de prisiones. Sifo atribuía cada éxito no a su habilidad sino al milagro que había transformado su fe de teórica aprobada. Nomsa Dlamini, la líder de alabanza con la voz poderosa, grabó un álbum de adoración en 2022 titulado La noche que los ángeles vinieron. El álbum contenía 11 canciones originales inspiradas en el milagro, con letras en zulú, inglés y afrikaans. Una de las canciones, Él envía sus guerreros, se convirtió en un himno de adoración usado en iglesias por toda Sudáfrica. El álbum vendió 23.000 copias físicas y fue descargado más de 180.000 veces en plataformas digitales. Todas las ganancias fueron donadas para plantar iglesias. Thabo Sele, el anciano de 67 años que había sobrevivido al apartheid, vivió para ver el cumplimiento de oraciones que había hecho durante décadas. Antes de su muerte en 2023, a los 72 años por causas naturales, Thabo escribió una carta a la iglesia que fue leída en su funeral. La carta decía en parte: «Viví bajo el apartheid cuando los hombres blancos nos oprimían. Oré durante 40 años por reconciliación racial verdadera en Sudáfrica. Nunca imaginé que la respuesta vendría en forma de un juez afrikáner, arrodillándose ante un pastor zulú, en una iglesia de Township. Dios tiene sentido del humor y le encanta sorprendernos. Muero en paz, sabiendo que vi el reino de Dios manifestarse en la tierra». El funeral de Thabo fue asistido por 890 personas. Van der Merwe dio el elogio, llorando mientras hablaba del hombre que lo había abrazado sin reservas esa madrugada de marzo. En marzo de 2025, al cumplirse 7 años del milagro, Fuego Pentecostal organizó una celebración especial de una semana completa. Invitaron a todas las iglesias de la red, todos los convertidos originales de aquella noche, y medios de comunicación. Durante la semana, 47 personas dieron testimonios públicos, cada una contando cómo su vida había cambiado en los 7 años desde el milagro. Johan Pretorius habló sobre su restauración matrimonial y cómo ahora entrenaba a otros hombres en integridad. El capitán Kumalo, ahora con rango restaurado después de años de servicio ejemplar, habló sobre reformas policiales que había implementado inspiradas en justicia bíblica. Mpo Radebe habló sobre el perdón radical que lo había salvado de la autodestrucción. Uno por uno, historias de transformación llenaron el santuario. El jueves de esa semana de celebración, algo completamente inesperado sucedió que nadie había planificado. Una mujer de 68 años llamada Johanna Botha entró a la iglesia durante la reunión de la tarde. Nadie la conocía. Era blanca, bien vestida, con cabello gris recogido en un moño. Pidió permiso para hablar. Sifo, intrigado, le dio el micrófono. La mujer comenzó a hablar con voz temblorosa. «Mi nombre es Johanna Botha. Soy la hermana mayor de Hendrik van der Merwe. Hace 25 años tuve una discusión terrible con mi hermano cuando nuestra madre murió de cáncer. Hendrik culpó a Dios y renunció a su fe. Yo traté de razonar con él, pero él me dijo cosas horribles. Me dijo que nunca quería volver a verme. Yo obedecí.
Durante 25 años ni una sola conversación, ni una llamada telefónica, nada. La mujer hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Hace 3 semanas, recibí un correo electrónico de Hendrik. Era la primera comunicación en un cuarto de siglo. Me contó sobre lo que pasó aquí hace 7 años. Me envió un video de su testimonio. Me pidió perdón por las palabras que me dijo. Me dijo que había encontrado al Jesús que nuestra madre amaba. Me invitó a venir aquí para ver con mis propios ojos la iglesia que no fue destruida. Yo no le creí. Pensé que era algún tipo de broma cruel o que había perdido la razón. Pero algo en mi corazón me dijo que viniera. Así que vine. Y ahora, viendo este lugar, viendo su rostro entre la congregación, viendo la paz en sus ojos, sé que es verdad. Mi hermano ha vuelto a casa. Y yo también quiero volver a casa. Hermanos, lo que pasó después nadie lo esperaba. Van der Merwe, que estaba sentado en la 5ª fila, se puso de pie lentamente. Caminó hacia su hermana que estaba en el frente. Los 2 hermanos, separados por 25 años de silencio y amargura, se miraron durante lo que pareció una eternidad. Luego Van der Merwe abrió sus brazos. Johanna corrió hacia él. Se abrazaron en medio del santuario mientras 1200 personas presentes lloraban abiertamente. El abrazo duró 3 minutos completos. Nadie habló. Solo se escuchaban sollozos por todo el edificio. Cuando finalmente se separaron, Van der Merwe tomó el micrófono y dijo con voz quebrada: «Hermanos, pensé que ya había visto todos los milagros que Dios tenía para mí. Pero hoy, Él me devolvió a mi hermana. Nada es imposible para nuestro Dios, nada». Esa noche, Johanna Botha aceptó a Cristo públicamente y fue bautizada en la misma tina donde su hermano había sido bautizado 7 años antes. La reconciliación de los hermanos Van der Merwe se convirtió en otro testimonio poderoso de restauración que la iglesia compartía. Johanna comenzó a asistir a la iglesia Gracia Restauradora que su hermano pastoreaba, viajando 45 minutos cada domingo desde su casa en Durban North. En los meses siguientes, ella trajo a su esposo, sus 2 hijos adultos, y eventualmente a 5 familias más de su vecindario. Para agosto de 2025, el reencuentro de Johanna había resultado en 23 nuevas conversiones en su círculo social. Pero hermanos, hay algo más que necesito contarles. Algo que sucedió hace apenas 2 meses y que demuestra que este milagro sigue multiplicándose. En agosto de 2025, un equipo de producción de un documental cristiano internacional contactó a Sifo. Querían hacer un documental de 90 minutos sobre el milagro de Durban. El equipo era de Brasil, liderado por un director llamado Rafael Santos, 41 años, conocido por documentales de alta calidad sobre movimientos de Dios alrededor del mundo. Sifo consultó con los líderes y con Van der Merwe. Decidieron permitirlo, creyendo que Dios quería que esta historia alcanzara aún más lejos. El equipo de producción llegó en septiembre de 2025 y pasó 3 semanas en Durban. Entrevistaron a 68 personas diferentes, convertidos de aquella noche, líderes de iglesia, testigos, vecinos, incluso periodistas que habían cubierto la historia. Filmaron en la iglesia Fuego Pentecostal, en las 7 iglesias reconstruidas, en la casa modesta donde Van der Merwe ahora vivía, en las calles de Umlazi. Obtuvieron archivos de periódicos, grabaciones de la conferencia de prensa de 2018, fotos del antes y después. El documental está programado para lanzarse en marzo de 2026, exactamente 8 años después del milagro. Ya ha sido prevendido a 17 plataformas de streaming cristiano en 12 países diferentes. Se estima que alcanzará a más de 5 millones de espectadores en el primer año. Rafael Santos, el director brasileño, me dijo algo durante una entrevista que me impactó profundamente. Dijo:
Pastor Thomas. He documentado avivamientos en 23 países. He visto milagros de sanidad, liberación, crecimiento explosivo de iglesias. Pero nunca he visto algo como lo que pasó aquí. La conversión del enemigo más feroz, la transformación sostenida durante años, la multiplicación continua de fruto, la verificación externa por múltiples fuentes, todo esto junto es extraordinariamente raro. Este no es solo un milagro de una noche. Es un milagro que sigue milagreando 7 años después. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita ver. Hoy día, mientras les hablo en octubre de 2025, puedo darles números actualizados. Fuego Pentecostal tiene 2.140 miembros activos. Las 7 iglesias reconstruidas tienen un total combinado de 5.600 miembros. Las 15 iglesias plantadas directamente del testimonio tienen 4.100 miembros. Las 28 iglesias adicionales plantadas indirectamente tienen 6.300 miembros. En total, más de 18.000 personas están adorando en congregaciones que existen, porque Dios envió 8 ángeles a proteger una iglesia en un township sudafricano hace 7 años. Y ese número no incluye las miles de personas en otros países que han sido tocadas por el testimonio. Van der Merwe, ahora de 65 años, sigue pastoreando Gracia Restauradora que tiene 980 miembros. También viaja internacionalmente 6 veces al año para compartir su testimonio. Ha estado en Nigeria, Mozambique, Kenia, Uganda, Malaui, Zimbabue, Zambia, República Democrática del Congo, Etiopía y Sudán. Su libro ha sido traducido a 6 idiomas: portugués, francés, suajili, amárico, español y mandarín. En cada lugar que visita, ve conversiones similares: enemigos de la iglesia transformados, perseguidores que se vuelven predicadores, autoridades corruptas que se arrepienten. Sifon Kosi tiene ahora 52 años. Su cabello está volviéndose gris, pero su fuego espiritual arde más intenso que nunca. La asociación pentecostal que lidera ha crecido de 187 iglesias a 241 iglesias en 2 años. Los 5 ministerios que lanzaron han impactado directamente a más de 12.000 personas, 3.400 adictos en recuperación, 1.800 mujeres refugiadas del abuso, 420 líderes graduados de la escuela bíblica, 850 pastores ayudados financieramente en crisis, y 5.600 prisioneros alcanzados con el Evangelio. Zanele Mthembu, la maestra que tuvo la primera visión profética, ahora tiene 36 años. Su ministerio profético ha sido instrumental en prevenir daños en 17 ocasiones documentadas: niños rescatados de abuso, intentos de suicidio evitados, traiciones descubiertas antes de causar daño mayor, ataques contra iglesias prevenidos. Zanele opera con una humildad notable, siempre sometiendo sus visiones a la autoridad de Sifo, siempre pidiendo confirmación, siempre dando la gloria a Dios. Se ha convertido en una de las voces proféticas más respetadas en la región. Precious, la niña que ahora tiene 11 años, sigue liderando guerreros pequeños. El Ministerio de Niños Intercesores ha crecido a 94 participantes regulares. Han establecido conexiones de oración con ministerios infantiles en 8 países diferentes. Cada mes reciben reportes de respuestas a oraciones. Niños rescatados de tráfico, familias reconciliadas, provisión milagrosa en orfanatos, protección divina en zonas de guerra. Los adultos que observan este ministerio están asombrados por la seriedad espiritual y la fe genuina de estos niños. Johan Pretorius y su esposa Anneli ahora lideran un ministerio de matrimonios en Fuego Pentecostal. Cada mes, facilitan grupos de apoyo para parejas en crisis. Hasta la fecha, han ayudado a salvar 34 matrimonios al borde del divorcio. Su propio testimonio de restauración da esperanza a otros. Johan también da clases gratuitas de operación de maquinaria pesada a jóvenes desempleados del township,
usando sus habilidades para crear oportunidades económicas. Ha entrenado a 67 jóvenes en 5 años, y 52 de ellos han encontrado empleo estable. El capitán Khumalo, ahora con 52 años y rango de comandante después de su restauración completa, lidera la unidad de policía comunitaria más efectiva en toda KwaZulu-Natal. Su área de responsabilidad ha visto una reducción del 43% en crímenes violentos en 4 años. Su metodología combina vigilancia profesional con intervención comunitaria y principios bíblicos de justicia restaurativa. Comandantes de policía de 5 provincias diferentes han visitado su operación para aprender sus métodos. Khumalo entrena a nuevos oficiales cada trimestre, siempre comenzando con su propio testimonio de transformación. Pejo Radebe, el extraidor, es ahora uno de los diáconos más confiables de Fuego Pentecostal. Maneja el presupuesto anual de la iglesia que ahora supera los 3.2 millones de rand. Cada auditoría interna y externa ha mostrado transparencia perfecta. Mfo también lidera un ministerio de restauración para personas que han traicionado la confianza de otros, ofreciendo consejería, rendición de cuentas y caminos hacia la reintegración. Ha ayudado a 28 personas en situaciones similares a encontrar perdón y restauración. Nomsat Lamini, la líder de alabanza, acaba de lanzar su segundo álbum en septiembre de 2025, titulado 7 años de fidelidad. Este álbum celebra no el milagro de una noche, sino la fidelidad de Dios a través de 7 años de transformación continua. Una de las canciones, Todavía está obrando, se ha convertido en un himno popular en iglesias sudafricanas. Nomsa ahora viaja regionalmente, liderando conferencias de adoración, siempre compartiendo el testimonio del milagro que cambió su iglesia. El Durban Daily Tribune, el periódico que originalmente cubrió la historia en 2018, publicó un artículo de seguimiento en marzo de 2025 titulado 7 años después, el milagro que sigue multiplicándose. El artículo de 2.400 palabras incluía estadísticas, entrevistas, fotos del antes y después. El periodista que lo escribió, un hombre secular llamado David Moodley, 38 años, terminó el artículo con una línea inusual para un periódico secular. Sean cuales sean las creencias religiosas de cada lector, es innegable que algo extraordinario comenzó en Umlazi en marzo de 2018, y sus efectos continúan expandiéndose de maneras mensurables y transformadoras. El artículo fue el más leído en la historia del periódico, con 89,000 vistas en línea en 2 semanas. Organizaciones cristianas internacionales han comenzado a estudiar el caso de Durban como modelo de transformación comunitaria sostenible. Un estudio publicado por el Instituto Global de Misiones en julio de 2025 analizó 50 factores diferentes que contribuyeron al crecimiento sostenido. El elemento sobrenatural inicial que creó credibilidad masiva, el perdón inmediato que previno división, el liderazgo humilde que evitó corrupción, la transformación verificable de exenemigos que dio testimonio poderoso, la multiplicación intencional que expandió el impacto, y el enfoque en transformación holística que abordó necesidades espirituales, sociales y económicas simultáneamente. El estudio concluyó que el milagro de Durban ofrece principios replicables para otras comunidades, aunque reconociendo que la intervención angelical inicial fue única y soberana. Pero hermanos, déjenme decirles algo crucial. Este testimonio no es solo sobre Durban, no es solo sobre Sudáfrica. Es sobre lo que Dios está dispuesto a hacer en cualquier lugar donde su pueblo clame con fe genuina. La Iglesia Fuego Pentecostal no era especial. Eran cristianos ordinarios enfrentando una amenaza extraordinaria. No tenían recursos especiales, conexiones políticas o habilidades únicas. Lo que tenían era fe desesperada expresada en oración persistente, y eso fue suficiente para que Dios enviara refuerzos celestiales.
Yo he reflexionado mucho sobre esa noche en estos 7 años. He predicado sobre ella cientos de veces. He escrito 3 libros sobre las lecciones que aprendí, y sigo descubriendo nuevas profundidades. Pero hay algunas verdades centrales que se han cristalizado con absoluta claridad. Primero, Dios responde a la fe desesperada. No la fe confiada y cómoda, sino la fe que no tiene plan B, porque no hay plan B. Segundo, el perdón radical libera poder sobrenatural. Cuando la iglesia perdonó a Mefo inmediatamente, algo se destrabó en el mundo espiritual. Tercero, la transformación del enemigo es más poderosa que la derrota del enemigo. Van der Merwe convertido ha hecho más por el reino que Van der Merwe en prisión jamás hubiera hecho. Cuarto, los milagros no terminan en la noche que ocurren. Los verdaderos milagros siguen multiplicándose por años y son administrados con sabiduría, humildad y obediencia. Hay una última cosa que necesito contarles antes de terminar. Hace 3 semanas, en septiembre de 2025, recibí una llamada de Sifo. Me dijo que Van der Merwe había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 3. Los doctores le daban 12 a 18 meses de vida con tratamiento agresivo. Van der Merwe, con su paz característica, respondió a la noticia diciendo: «Si Dios me da 12 meses más, predicaré el Evangelio cada día de esos 12 meses. Si me da 18 meses, predicaré 18 meses. Y si decide sanarme completamente, predicaré hasta mi último aliento de todos modos. Ya no tengo miedo a nada. He visto ángeles. He experimentado transformación imposible. He visto a Dios multiplicar un milagro durante 7 años. Morir ahora sería simplemente ir a casa con aquel que me rescató». La Iglesia Gracia Restauradora respondió de manera extraordinaria. Organizaron vigilias de oración 24/7, que han continuado durante 3 semanas hasta ahora. Más de 400 personas se inscribieron para turnos de 2 horas cada una, asegurando que alguien esté orando por Van der Merwe, literalmente cada minuto del día y la noche. Iglesias en 8 países diferentes se unieron a la oración. Precious y los guerreros pequeños dedicaron sus reuniones semanales a interceder por el pastor Hendrik. La última actualización médica, hace 5 días, mostró que un tumor que medía 4.2 centímetros ahora mide 3.1 centímetros. Los doctores, confundidos, ordenaron nuevas pruebas para verificar. Estamos esperando resultados. Hermanos, no sé cuál será el resultado final con Van der Merwe. No sé si Dios lo sanará completamente en esta tierra o si lo llevará a casa. Pero sé esto: su vida ha demostrado que ninguna persona está fuera del alcance de la gracia de Dios. Ninguna. Si un juez que destruyó 7 iglesias puede convertirse en pastor que planta 23 iglesias, entonces nadie puede decir que alguien está demasiado lejos, demasiado perdido, demasiado endurecido. Si Dios puede enviar ángeles para proteger una iglesia de township sin recursos, entonces ninguna congregación es demasiado pequeña, demasiado pobre, demasiado insignificante para experimentar intervención divina. Lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Durban puede hacerlo en tu vida hoy. El mismo Dios que envió 8 ángeles a Umlazi puede enviar ayuda celestial a tu situación. El mismo Dios que transformó al perseguidor más feroz puede transformar a tu enemigo más intimidante. El mismo Dios que multiplicó un milagro durante 7 años puede tomar tu situación imposible y convertirla en un testimonio que inspire a miles. Escuchen estas palabras de Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mucho más abundantemente. Esa es la promesa. No solo lo que pedimos, sino exponencialmente más.
La Iglesia Fuego Pentecostal pidió protección por una noche. Dios les dio transformación por 7 años y contando. Si estás pasando por persecución, amenaza, peligro que parece imposible de superar, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Si estás viendo a un enemigo poderoso destruir lo que Dios ha construido, no te rindas. Si tus bulldozers están a punto de demoler todo, espera. La hora profetizada puede estar a minutos de distancia. Si has perdido la esperanza porque el antagonista es demasiado poderoso, muy conectado, completamente corrupto, recuerda, Van der Merwe parecía invencible. Tenía el sistema legal, el dinero, las conexiones, la autoridad. Pero 8 ángeles no necesitan permisos judiciales. La luz dorada de la gloria de Dios no puede ser bloqueada por ninguna orden humana. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción significa que otro testimonio puede ser grabado, editado, compartido. Eres parte de multiplicar estos milagros a través de las naciones. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enfrentando injusticia legal, tu hermano que perdió su iglesia por persecución, tu amigo que está a punto de renunciar a su fe porque el enemigo parece demasiado fuerte, tu pastor que está desanimado después de años de ataques, alguien que está atravesando su propia tormenta. Este video puede ser exactamente la chispa de fe que necesitan para seguir creyendo. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Sifo, Van der Merwe, Sanele, el equipo de Fuego Pentecostal y yo personalmente leemos estos comentarios y oramos. No son solo palabras digitales para nosotros. Son hermanos y hermanas que necesitan intervención divina. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Queremos servir mejor a la familia de Dios alrededor del mundo. Y tu retroalimentación nos ayuda a hacerlo. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que envió ángeles a Durban envíe ayuda celestial a tu situación. Que el mismo poder que transformó a un juez corrupto transforme a tus enemigos en aliados. Que el mismo amor que perdonó a MFO te inunde con gracia para perdonar lo imperdonable. Que la misma luz dorada que descendió sobre Fuego Pentecostal ilumine tu oscuridad. Que el mismo Cristo que apareció en visiones a Van der Merwe se revele a ti de manera personal y poderosa. En el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Todo ataque será convertido en testimonio. Todo enemigo será transformado u derrotado. Toda amenaza será superada. Todo bulldozer que venga contra lo que Dios ha edificado en ti, fallará. La gloria de Dios descenderá sobre tu situación. Ángeles son asignados a tu protección ahora mismo. Y lo que el enemigo diseñó para destruirte será exactamente lo que Dios use para lanzarte a tu destino. Amén y amén. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, si Dios lo hizo en Durban, puede hacerlo donde estés tú. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado imposible. Nunca es demasiado oscuro. Él es el Dios de milagros que siguen milagreando. Y tu milagro puede estar a minutos de comenzar. Dios te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom.